que es este que estamos viendo hoy, que es el módulo de geopolítica de los recursos naturales. Se compone de dos clases. El día de hoy pues teníamos la idea de que pues, nos acompañara pues un profe de la Nacho, pero pues no pudo asistir, precisamente ese inconveniente, entonces pues tratamos de generar otro proceso un poco diferente sobre la misma lógica de interpretación. La próxima clase va a estar el profesor Daniel Librero, es profesor de planta de la Universidad Nacional, y nos va a hablar un poco de cuáles son esos modelos actuales sobre los cuales se definen las políticas globales y sobre los cuales están sentados hoy el modelo de desarrollo del mundo. Entonces, ¿eso cómo nos afecta? Y eso cómo afecta hoy en día procesos como lo que ha sido Copenhague, a partir de que se reivindican los bonos de carbono. Eso es un proceso que viene precisamente de una serie de situaciones particulares que han sido definidas precisamente frente a unas crisis del capitalismo, y un poco esas claridades nos las va a hacer el profesor Daniel Libreros. Eso va a ser en la próxima clase. El segundo módulo corresponde a movimientos sociales y ante globalización. En este módulo estamos contactando precisamente al profesor Mario Avellaneda, es biólogo de la Universidad Nacional. Fue parte del INDERENA y fue representante de Colombia en el protocolo de Quito en el 98. Entonces, la idea pues, él ha estado muy ligado a todos los procesos sociales y populares dentro del contexto del país, y tiene un gran conocimiento precisamente de cómo se han organizado las gentes frente a esos procesos que ha generado pues, el capitalismo y el neoliberalismo dentro del contexto del país. Entonces, entender primero ese contexto de lo global, llevarlo a cómo se organizó la sociedad, y después de eso, entender otra cosa, que es frente a esos procesos frente a esos procesos de represión y opresión que ha generado el mismo sistema, la gente se organizó y después entonces dijo, no, la agroecología es una propuesta, y entonces como que todos no creían. Hoy en día sí la creen y es real y se puede hacer. Pero ¿qué pasa? El 90% de los recursos precisamente que se destinan a investigación sobre, por ejemplo, pesticidas, agroquímicos y organismos modificados genéticamente van precisamente para procesos de investigación que generen apreciación en el consumidor, precisamente, o sea, a justificarlos. El 10% restante difícilmente se utiliza para hacer algunos procesos de crítica frente a estos procesos. Entonces, la agroecología como propuesta alternativa al modelo capitalista. Entonces, la idea es ver un concepto y características generales. Lo que yo les estoy hablando hoy es un brochazo. Ahí vamos a dar a profundidad de qué cosa es el concepto, o sea, el concepto de agroecología, rendimientos de producción, agroecología, agricultura orgánica. Para este módulo estamos contactando precisamente a la Sociedad Científica Colombiana de Agroecología. Estamos esperando que nos confirmen precisamente para ver si pueden estar presentes dentro de la cátedra. Si no es así, igual tenemos otras opciones también de algunos profes que saben, conocen mucho más esto que nosotros y que pueden estar participando en ese día. Eso es el 4 de octubre. El 11 de octubre, agroecología, agroecosistemas y enfoque ecosistémico de la producción. Era un poco lo que les decía. Usted tiene un ecosistema natural, pero hoy en día se habla agroecosistemas, y esos agroecosistemas que recogen precisamente que han sido ecosistemas naturales que han sido afectados por la intervención del hombre, y entonces se genera un proceso diferente de asociatividad entre especies, entre plantas y animales, lo cual se le ha denominado agroecosistema. Y entonces el agroecosistema tiene una serie de particularidades. Entonces, la agroecología reconoce principalmente, precisamente ese principio de los ecosistemas y de la forma como en relación con las especies, y lo propone en sus procesos de justificaciones. Agroecología y cambio climático. Estamos mirando si un profe acá en la universidad nos puede colaborar, que es el profe Oscar Cerrato. La idea es precisamente la agroecología es la que mejores procesos de resiliencia dícese de aquel proceso en donde un sistema tiene una capacidad de respuesta y de autosostenerse, autorregularse y de recuperarse frente a una afectación, frente a un impacto, en este caso, que hay una serie de afectaciones dentro de ese sistema. Entonces, las fincas, precisamente, Clara Nichols hizo un estudio de fincas, por ejemplo, acá en Asia y en zonas de La Habana, Cuba, en donde reconocía que eran las más eficientes precisamente en su proceso de resiliencia frente a afectaciones como huracanes,
o frente a las y esto. Entonces, mejores profesores de resiliencia tenían. Agroecología y soberanía alimentaria, entonces acá tenemos dos clases diferentes, que es territorio y soberanía alimentaria. La agroecología reconoce el concepto de territorio porque no es solo tierra, sino territorio, y territorio es también encontrarse, entenderse y relacionarse con el otro. Entonces vamos a entender toda esa complejidad de lo que es la agroecología, entender que no solo es la tierra, no es solo decir que me den tantas hectáreas y ya, sino es que eso tiene una serie de particularidades, unas particularidades precisamente porque hay seres humanos que están allí presentes y que esos seres humanos generan una serie de relaciones directas con el entorno natural. Entonces, a ese concepto también, ese concepto lo vamos a aclarar, el concepto de territorio, y vamos a profundizar en ello. El segundo tema es semillas nativas y transgénicos. La idea es poder empezar a hacer un intercambio de semillas. Yo sé que de pronto aquí algunos también tendrán algunas huertas o esto, y si no, pues la idea es empezar a implementarlas y entre todos podemos colaborar y apoyarnos. Entonces la idea es también recuperar semillas nativas en ese contexto. Sistemas de producción agroecológicos. Acá este es el último módulo. Este módulo es donde pues, precisamente se aprende pues, lo que les hablaba. Entonces, primero entender lo que les decía de escalas de producción. Lo segundo, las prácticas culturales y conocimientos ancestrales dentro de la producción de alimentos. O sea, cómo esas prácticas que habían de antes se pueden utilizar hoy, precisamente por allá en México, en una zona en donde es muy seco. Los campesinos siembran, no siembran de esta manera por acá y que la planta está arriba, sino hacen unos huecos y dentro de ese hueco que hacen, precisamente siembran la planta. Entonces, estas prácticas precisamente también hay que analizarlas, mirar sus impactos, pero sobre todo son prácticas que se pueden recuperar dentro del contexto actual. El terraceo es una de las mejores prácticas precisamente para prevenir la erosión dentro de las montañas. Entonces, esos temas los vamos a empezar a ver con más claridad allí, lo vamos a ver también práctico. La idea es practicar precisamente acá en la huerta que tenemos, mirar un poco esos procesos que se generan, aprender a hacer semilleros, aprender a cómo sembrar las plantas, procesos de alelopatía, recuperación de semillas, hacer biopreparados, cómo hacer fertilizantes, cómo hacer compostaje, y también enseñaremos también a manejar la tecnología M, que son microorganismos eficientes que aceleran los procesos de descomposición dentro del proceso de compostaje. Ya eso es un poco el contenido temático de la cátedra, y como finalización de la misma, la idea es que podamos hacer una salida precisamente a una granja agroecológica que existe en el Bajo Ariari. Es un proceso bastante fuerte de un campesino que ha generado una respuesta. Bajo Ariari está atravesado por varias situaciones: cultivos de palma, cultivos grandes, cultivos de arroz, explotación petrolera y explotación minera. Entonces, frente a ese marco que se genera ahí, el man dijo: no, yo sigo produciendo agroecológicamente, de un proceso bastante chévere allá en ese lugar. Pues la idea es que, obviamente es una cátedra autogestionada, los que puedan, la idea es mirar costos y todo esto, y los que podamos ir, pues es aporte de cada uno, mejor dicho. O sea, se harán los costos y mirar si pueden ir, y sería pues para finalizar la misma cátedra. Igual lo iremos definiendo en el transcurso de la misma.